Eso en cuanto a los operadores de celulares, pero también la gente se pregunta en cuanto a los bancos, ¿qué va a pasar? Pues los grandes bancos, las entidades financieras están ya marcando una hoja de ruta, digámoslo así, para lo que va a ser esta emergencia de COVID-19 sobre la economía de usted que está en la casa, del usuario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los créditos de consumo, con los créditos hipotecarios, con las tarjetas de crédito? Ya se están alistando los bancos para hacer más solvente la posibilidad de las personas, sobre todo las que van a quedar sin trabajo en esta emergencia. Una de las principales preocupaciones que hoy tienen los pequeños empresarios, dueños de negocios y aquellos que viven del día a día es cómo lograrán pagar sus deudas bancarias y con la coyuntura del COVID-19 no reciben su sustento diario. Pues las principales entidades financieras han establecido medidas para mitigar el impacto. El crédito de vivienda, las personas pueden congelar hasta por 6 meses su cuota del crédito. Esto quiere decir el capital y los intereses del banco. Pero también lanzamos unas soluciones, por ejemplo, para los pensionados, para que puedan cobrar su mesada sin ningún costo, abriendo su cuenta de ahorros de una manera remota sin ningún costo para ellos. Bancolombia también lanzó una línea de crédito de hasta 500.000 millones de pesos para que las empresas puedan financiar el pago de sus nóminas con hasta 6 meses de periodo de gracia. Por su parte, cerca de 7.000 empleados del Banco BBVA donarán un día de su sueldo para contribuir con los recursos a la atención por el COVID-19 y estas son sus principales medidas para los clientes. Podrán contar con un periodo de gracia de 6 meses en sus créditos y un periodo de gracia de 2 meses en los consumos de su tarjeta de crédito. Adicionalmente, en las compras que hagan en supermercados y farmacias tendrán un descuento del 50% en su tasa de interés. No olviden que pueden hacer uso de sus avances o rediferir sus compras a través de nuestros canales digitales. A partir del 24 de marzo, los clientes de Scotiabank que sean mayores de 70 años tendrán horario de atención especial entre las 8:30 y 9 de la mañana en cualquiera de las 188 sucursales. Para los clientes de crédito, tanto personas naturales como jurídicas, hemos establecido facilidades para extender las fechas de pago. Si el cliente tiene problemas, no duden en contactarnos y con mucho gusto estaremos moviéndole sus pagos hacia el futuro de tal manera que pueda dedicar el flujo de caja a otras necesidades. Banco Caja Social también establecerá plazos en el pago de créditos para clientes como trabajadores independientes o empresarios cuya capacidad de pago se ve afectada. Los clientes del Banco de Vivienda que tengan crédito de vivienda tendrán la posibilidad de aplazar el pago de hasta 6 cuotas y aquellos que no puedan pagar créditos de libranza, consumo o tarjetas de crédito podrán postergar el pago de hasta 4 cuotas. Cuarentena sin hambre, juntos contra el hambre. Es una campaña que lanzó el Banco de Alimentos de Bogotá con el fin de ayudar a las personas y familias más vulnerables de la ciudad y el resto del país. A partir de hoy usted podrá ayudar a miles de personas, pero ¿qué debe hacer? Preste mucha atención al siguiente informe. Ayudar en tiempo de cuarentena a los más necesitados es el objetivo que se ha trazado el Banco de Alimentos de Bogotá y los 19 restantes que hay en el país. Las personas que necesitan son adultos mayores, son niños. Si no les ayudamos, ellos no van a tener quien más les ayude. Esos niños están en un buen número en familias, algunos en pequeños internados. Son nuestros habitantes de la calle que están en algunos programas y albergues. Son familias donde no hay lo necesario. Estamos teniendo personas con discapacidad, estamos teniendo afrodescendientes, indígenas, desplazados. Y si usted quiere apoyar esta iniciativa, lo podrá hacer a través de las páginas web www.bancodealimentos.org.co y www.abaco.org.co. Es fácil donar. Hay muchas plataformas. Sintamos la alegría de dar, sintamos la alegría de ayudar. Yo le agradezco a Caracol que hace presencia hoy aquí y quiero que sepan que a los que ya les estamos ayudando queremos hacer todos los esfuerzos necesarios por voluntad del cardenal Rubén Salazar, que es nuestro gran líder, por nuestra junta directiva, porque los 120 empleados que estamos aquí vamos a seguir haciendo todo lo posible porque a los que estaban contando con nosotros no les falte lo necesario. Ciudadanos de buen corazón que buscan el bienestar diario de sus coterráneos y que apoyen esta campaña, Cuarentena sin hambre, juntos contra el hambre, con sumas que sobrepasen los 100.000 pesos, se les dará un certificado de donación para fines tributarios. Noticias Caracol hizo un recorrido por varias plazas de mercado en Bogotá y encontró que hay abastecimiento y suficientes alimentos para todos. Sin embargo, algunos ciudadanos denuncian un alza en los precios. ¿Qué es lo que dicen los vendedores? Aquí les contamos. La papa, el pescado, la arveja y la cebolla son los productos, según la gente, más apetecidos por estos días en algunas plazas de mercado de Bogotá.
Por decir algo, la alberja ha subido. ¿Cuánto le costaba antes? Costaba la libra 3.000 y ahorita está en 8.000 y 12.000. ¿Cuánto estaba la mora hace más o menos un mes? Por allá 1.000 pesitos, 1.300, hasta 1.500 está. ¿Y ahora cómo está? A 3.500. Está muy descalza, no llega. En el recorrido por algunas plazas de mercado de la ciudad encontramos todo tipo de alimentos, unos más baratos y otros más costosos de lo habitual. Que se encuentra económico el día de hoy la yuca. De resto no, los precios siguen como variables. Casi todo, madre mía, porque imagínate, hace un mes estaba comprando papa de esa 25. Hoy tocó pagar a 60.000, mi amor. Cabezonas estaba comprando a 30.000, está a 80.000. Cebolla larga. Imagínate, está el doble, mi amor. Compradores y vendedores aseguran que los precios han variado estos días y han optado por cambiar sus hábitos. Pues toca racionar más la comida en la casa porque no hay presupuesto para comprar tan caro. Pescar por lo menos la carne. Nosotros siempre llevamos pescado a 3.800 y hoy queda 5.500. Entonces abusan, ¿sí? El panorama en las plazas de mercado es de abastecimiento. Hay alimentos para todos. Por eso el llamado a la ciudadanía es de comprar de manera proporcional a sus necesidades. Desde la Superintendencia de Industria y Comercio se hace el llamado a que la ciudadanía denuncie cualquier irregularidad en precios y se comuniquen con las líneas de atención o a través del aplicativo móvil que pueden descargar desde la página web. Luisa, gracias. Por estos días hay muchos héroes, incluso esos héroes de bata blanca los aplaudimos todos los días a las 8 de la noche. Esos héroes, médicos, enfermeras, la gente de salud que les estamos dando gracias por su trabajo. Grandes turnos, están haciendo largas horas de trabajo. Pero hay otros héroes en Colombia que también están trabajando para enfrentar esta emergencia. Y estoy hablando de nuestros campesinos, esos hombres con el asadón en mano, que están sacando los productos de nuestra tierra para que llegue definitivamente a nuestras casas, donde hay que permanecer para acompañar y ayudar en esta emergencia. Jairo Niño estuvo con nuestros campesinos en Boyacá. Jairo, ¿qué le dijeron? Hola, buenas tardes. Miren, el mensaje de los campesinos en Boyacá es claro. Continuar ayudando para garantizar la seguridad alimentaria del país en estos momentos de dificultad. En medio de estos paisajes y la incertidumbre por el coronavirus, existe un grupo de héroes que trabaja sin descanso para que en estos tiempos de aislamiento no falte algo fundamental en los hogares, la comida. Ahorita se están dando cuenta que el campesino les hace falta. No solamente es petróleo, no solamente son construcciones grandes, el campesino también sirve. Con asadón en mano, bajo el sol o la lluvia, estos agricultores ven a todas las familias colombianas como propias y reconocen que tienen una gran responsabilidad en estos momentos. Nosotros también tenemos familias que mantener, tenemos gente adulta, niños, nos toca igual trabajar. Y para que los demás no les haga falta la comida ya en las ciudades. Pese al temor por el coronavirus, estos campesinos continúan trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nosotros seguimos trabajando normal, para que mucho de acá mañana no haga falta nada a la gente de la ciudad, que es lo que más necesitan. Ellos conocen los riesgos del coronavirus, pero también lo que sería un país sin alimentos. Aquí la gente del campo somos a veces como más fuertes, no sé, igual la Santa Tierra nos produce como, como unas defensas para nosotros acá. Es época de vacas flacas y solo esperan que las autoridades no permitan la especulación en los precios, porque ellos siguen cosechando a bajos costos. Pues sí, porque nosotros aquí estamos sacando la leche normal, y los que están haciendo el negocio son los que la llevan y la venden por más precio. Mientras en Colombia algunos no respetan la cuarentena, estos campesinos quisieran estar en sus hogares, pero saben que la papa, cebolla, tomate, leche, entre otros productos, no pueden faltar en las mesas del país. 1 de la tarde, 43 minutos, es tiempo de la información internacional. El mundo hoy nos trae cómo avanza el confinamiento en Italia, las medidas que reclaman de parte del gobierno de Estados Unidos y la protección que están creando los monjes de Tailandia. Italia sigue siendo el país con más muertes por la pandemia, con un total de 5.476 fallecidos. Para evitar que las cifras sigan en aumento, más de 1.700 millones de personas en más de 50 países están confinadas total o parcialmente en sus casas.
La OMS sigue preocupada por el aumento de casos en el mundo. Más de 300.000 casos de COVID-19 han sido reportados a la OMS de casi todos los países del mundo. Eso es desgarrador. La pandemia se está acelerando. Francia, Italia y Argentina, al igual que el estado de California en Estados Unidos, Irak o Ruanda, ya están en cuarentena obligatoria. Grecia fue el último país en sumarse a esta lista. Nueva Zelanda lo hará este miércoles. India, con más de 1.300 millones de habitantes, tiene a 700 millones de sus ciudadanos bajo medidas de aislamiento total o parcial. En todos los lugares públicos estamos desinfectando. Las paradas de autobuses, las paradas de taxis, los hospitales, los bancos, las oficinas de correos. Estamos distribuyendo tapabocas y desinfectantes al público y haciéndolos conscientes sobre el COVID-19. En al menos otros 4 países con más de 228 millones de habitantes en total, como el Reino Unido, Alemania e Irán, donde los casos van en ascenso, el llamado es a permanecer en casa. Otros 10 países o territorios aplican toque de queda por la noche. Es el caso de Chile, Burkina Faso y ciudades como Manila en Filipinas. A permanecer en casa. Y en Estados Unidos las cifras siguen en aumento y hay preocupación por la falta de compromiso de la gente y de acciones más contundentes de parte del gobierno federal. 3 estados recibieron fondos por declaratoria de emergencia, mientras que en el Congreso se encuentra bloqueado un acuerdo sobre alivio económico. Donald Trump parece reevaluar la estrategia en la guerra contra el COVID-19. No podemos permitir que la cura sea peor que el problema mismo. Al final del periodo de 15 días, tomaremos decisiones sobre qué camino queremos tomar. Periodo de 15 días que corresponde a las directrices que el gobierno federal ha impartido para que la ciudadanía se quede en sus casas, medida que ha herido a la economía por el cierre de negocios, pero que no ha funcionado para evitar que la gente salga a los parques a tomar el sol, como en Nueva York. Es insensible, arrogante, es autodestructivo, es irrespetuoso con otra gente. Tiene que parar y tiene que parar ya. Esto no es un chiste y yo no estoy jugando. Hoy el Estado concentra 20.000 de los 38.000 casos de COVID-19 en Estados Unidos, un 5% del total de casos en todo el mundo. Tanto en este estado como en California y Washington, Trump aprobó la declaratoria de desastre, permitiendo a la Guardia Nacional salir a las calles a ayudar a estabilizar. Pero los gobernadores piden al gobierno federal que en el marco de sus competencias movilice al sector privado para que doble la producción de los equipos médicos y así poder enfrentar la crisis. El concepto de nacionalizar nuestros negocios no es un buen concepto. La falta de consenso no es solo en el Ejecutivo. El Congreso, sitiado ya por el COVID-19 con un senador infectado y 5 en aislamiento voluntario, no ha podido avanzar en el paquete por cerca de 1.6 billones de dólares que garantizaría un depósito de $1.200 a los estadounidenses por cuenta de la crisis. Jugando con las emociones del pueblo estadounidense, jugando con los mercados, jugando con nuestro sistema de salud. Lo que hemos visto es un recorte de lo que pedimos: hospitales, doctores, enfermeras, máscaras, equipos. Necesitamos más dinero de lo que los republicanos proponen. Según las estimaciones, la crisis podría generar una tasa de desempleo cercana al 30% en los próximos meses y un costo total cercano a los 7 billones de dólares. En Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Entre tanto, en el estado de la Florida, en donde el número de contagios superó los 1.000, las autoridades extremaron las medidas de control. Se ordenó el cierre de los negocios no esenciales y los hoteles no podrán recibir nuevas reservaciones. Aunque aún no declaran cuarentena general obligatoria, muchos exigen la medida para contener el virus. Judy Mora nos cuenta más. El panorama en el condado Miami-Dade es este: calles solitarias, negocios cerrados y playas sin bañistas. Los restaurantes solamente toman órdenes para llevar. Estamos viviendo acá el coronavirus, pues, bregando a sobrevivir, salir adelante. La cosa está suave, pero se ha hecho algo. Y no sé, hemos visto afectados porque ha bajado las ventas. Ha estado todo más bien suave, pero se ha resuelto. Yo estoy en la calle porque salí a comprar comida. Pero ya me voy para la casa y me voy a meter a mi casa. Sin embargo, pese a las recomendaciones y a las restricciones impuestas, no todos acatan las medidas. En las últimas horas, las fiestas en botes han dado de qué hablar.
Para contener el virus, hoy entró en vigencia un decreto que ordena el cierre de todos los establecimientos no esenciales, así como los hoteles, que no podrán recibir nuevas reservaciones, con excepción de personal de primeros auxilios, visitantes desplazados por cancelaciones de vuelos y víctimas de violencia doméstica. En diferentes puntos del estado, como este en el que me encuentro, fueron habilitados puntos de realización de pruebas de coronavirus. Las realizan solamente con cita previa y a quienes presenten síntomas. Aquí en la Florida ya son 1.007 casos de contagio registrados. 14 personas han perdido la vida. Desde Pembroke Pines, en Florida, Judy Mora, Noticias Caracol. Las calles de San Francisco permanecen desoladas luego de que las autoridades determinaran el aislamiento en el estado de California, aunque algunas personas siguen incumpliendo la medida y aún van a las playas del estado. Verónica Villafañe, de La Voz de América, nos cuenta. En California, el primer estado en imponer una cuarentena estatal para sus 40 millones de habitantes para tratar de frenar el contagio de COVID-19, las cifras de infecciones y muertes siguen aumentando. En la mañana del lunes los casos superan 1.800 y ya hay 35 muertos, cifras rápidamente cambiantes. A pesar de la orden de emergencia obligatoria de permanecer en el hogar, con excepción de salir para necesidades esenciales, durante el fin de semana cientos de personas fueron a la playa y a parques ignorando la directiva de distanciamiento social. El gobernador Gavin Newsom, el alcalde de Los Ángeles y otros funcionarios le reclamaron a la gente su comportamiento imprudente y advirtieron de consecuencias legales para quienes violen la orden de emergencia. Y como acción preventiva adicional, cerraron de inmediato acceso a todos los parques y playas. Esta mañana el superintendente escolar en Los Ángeles extendió el cierre de escuelas para hasta por lo menos el 1 de mayo. A petición del gobernador de California, el presidente Trump anoche emitió una declaración de desastre para el estado, abriendo camino a asistencia de emergencia federal. De hecho, un barco hospital naval con 1.000 camas a bordo está en camino a Los Ángeles para asistir en la atención médica. Desde Los Ángeles, informó Verónica Villafañe, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Unas 50 minutos, monjes tailandeses están fabricando tapabocas con material reciclable al tiempo que piden el final del sufrimiento que ha causado el COVID-19. Tailandia tiene uno de los números más altos de casos confirmados en el sudeste asiático. Este templo de Samut Prakan es famoso por una campaña dirigida por su lama. Ambientalmente se prepara para producir túnicas de las 15 toneladas de botellas de plástico que recibe cada mes. Monjes y voluntarios tejen normalmente fibras sintéticas extraídas del plástico con algodón. Pero las cosas han cambiado. Ahora dedican parte de la producción a elaborar tapabocas, en un intento por proteger a las personas. El polvo se apoderó de la ciudad a principios del año pasado e hizo que la gente acaparara muchos tapabocas. Al principio todavía era fácil de obtener, sin embargo ese tipo de máscaras se usan solo una vez. Y ya que nuestro templo cuenta con tecnología, entonces, ¿por qué no hacer tapabocas impermeables para la gente? Explican que cosen una capa de filtro adicional interno que protegerá a quienes las usen de posibles gotículas de saliva por las que se transmite el virus. El toque final lo da este monje, con una oración suplicando el fin del sufrimiento. La inscripción escrita en la máscara es un hechizo antiguo y muy respetado, utilizado por muchos videntes y monjes hace mucho tiempo para curar a las personas de enfermedades, así que decidí escribirlo en estas máscaras. Tailandia tiene uno de los números más altos de contagiados en el sudeste asiático y durante el fin de semana las infecciones se duplicaron a 721. Unas 52, volvemos al sur de Bogotá con el regreso de los bogotanos que evadieron el aislamiento vital. Freddy Guerra, ¿cuántos carros han entrado? Juanita, no se ha consolidado todavía la cifra. Según las autoridades, a las 6 de la tarde comienzan a mirar esto y le voy a mostrar en este momento que ya hay más vehículos en este instante y hasta vehículos que no podían ingresar hoy, que tienen placa impar, como este que estamos viendo en este momento, ingresó y pues aquí los están deteniendo, pues porque obviamente solo podían ingresar vehículos con placa par. Lo que sí es cierto es que muchos ciudadanos han traído el formulario lleno y los que no, pues se les entrega aquí. Y las disculpas, como lo mencionamos anteriormente, son muchas las razones. Otros por sí, que sí están trabajando en este momento, también las autoridades aseguran que tengan paciencia porque en el ingreso, como se puede observar, ya hay más afluencia de personas. Yo les voy a dejar con estas imágenes de aquí en el sur de Bogotá. Regreso con ustedes, Freddy Guerra, para Noticias Caracol.
Clave ese dato, hoy solo pueden ingresar los vehículos con placa terminada en número par y mañana impar. De otro lado, el sector agroindustrial de la caña también unió sus esfuerzos para mitigar la llegada del COVID-19 a Colombia. A través de sus ingenios azucareros, Azocaña donará 210.000 nuevos litros de etanol para abastecer de alcohol a varias regiones del país. La solidaridad de todos los gremios y empresas del país es crucial para sortear la crisis que vive Colombia. Es fundamental para salvar vidas. Y en este sentido, este sector con producto colombiano le está tendiendo la mano a nuestros compatriotas. Tu mejor defensa es cuidar tu salud. Asegúrala con Comeva Medicina Prepagada. Afíliate ya en comeva.medicina-prepagada.com. Somos mucho más que planes de salud. Cuidados por salud. Al volver en nuestra sección de deportes, le preguntaron a Radamel Falcao García quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi. Les contaremos qué dijo el Tigre. Además, les tenemos el mensaje de apoyo de Sergio Ramos, capitán de la selección española, en este momento de crisis de su país. En la ciudad del fútbol, como en tantos otros sitios, no hay nadie para que el día de mañana podamos estar todos. Mantengamos la idea. Este apartamento, ¿quién me dijo que no me iba a ir? Cristian me arrendó el cuarto. Gracias, Rubén. En total, 34 excepciones de quienes pueden circular aún en este aislamiento obligatorio. Gracias, Rubén. Cerca de 2.000 vehículos de placa par han ingresado hasta el momento a Bogotá, después de que las autoridades de la capital del país y de Cundinamarca habilitaran el ingreso a quienes salieron el puente festivo, a pesar del simulacro de aislamiento obligatorio decretado para contener la propagación del COVID-19. Freddy Guerra se encuentra en la autopista sur. ¿Y qué dicen los ciudadanos que ingresaron por este corredor vial? Freddy, ¿cómo han sido esos controles? Ahorita, muchas excusas, otras verdaderas, no sabemos lo que sí dicen. Unos es que se fueron a trabajar, otros de vacaciones, y algunos dicen que llegan de la finca porque aquí el mercado está caro y me fueron a traer plátano, papa, yuca. Son varias las excusas, pero en este momento quiero mostrar los operativos que se están haciendo en la autopista sur a la entrada de Bogotá. Son 20 puntos que han dispuesto las autoridades aquí en la capital de la República para entregarles el formulario o para recibirlos. Pero ¿qué dicen estos ciudadanos que aparentemente fueron indisciplinados? Algunos, otros entran a Bogotá porque tienen citas médicas. Veamos el siguiente informe donde nos cuentan qué dicen aquí al ingreso a Bogotá. Las razones de los ciudadanos que salieron de Bogotá para este fin de semana para no acatar el decreto de simulacro de aislamiento fueron variadas. ¿De que no hay comida en Bogotá? Está muy cara, ahí pero está muy cara, todavía que en la finca sí está barata. ¿Tienen permiso para ingresar a la ciudad? No lo tienen, bueno, entonces por acá se lo presento. Es un permiso que como tal decreta precisamente para saber las personas por qué salen de la ciudad, bajo qué condiciones. Recuerden que la alcaldesa como tal decretó que no podíamos salir de la ciudad precisamente para evitar la propagación del virus. Bueno. Sí, pero pensamos que como hasta el 13 había otra vez que volvernos el lunes festivo, que se podía, pero como cerraron las vías. Otros, por ejemplo, señalaron que salieron por motivos de trabajo, pero en el vehículo viajaban familiares y hasta el perro. Sí, señor, que nos cogió una restricción ahí. Por cumplir la norma, no quedarnos ahí. Trabajando, sí. Nos tenía preocupado la doctora Claudia, porque si no, ¿cómo allá casa sola y toda la vaina? Y los negocios y todo. En los puntos de entrada, la policía de tránsito aplicó la sanción social y los ciudadanos llenaron el documento con el que además se busca hacerles monitoreo permanente. El día de mañana también, pues desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde tendrán derecho a ingresar los vehículos impares. Vamos a hacer control también en los diferentes ingresos de la ciudad. Tenemos más de 20 puestos de control distribuidos a nivel Bogotá. Se espera que en el transcurso del día la entrada de vehículos se triplique, ya que en la mañana ingresaron aproximadamente 2.000 carros a Bogotá. Quiero mostrarles aquí rápidamente lo que están haciendo los funcionarios del distrito. Ellos están entregando estos documentos, que es el registro de personas de regreso a Bogotá. Algunas personas que traen ya llenos lo ingresan a esta bolsita, ellos revisan que esté firmado, que tengan los compromisos y por qué estaban en Bogotá. Pero precisamente anoche, el ojo de la noche estuvo por toda la capital del país revisando, mirando qué estaba pasando con el ingreso a Bogotá, si tenían o no tenían en los puntos estos registros. Y esto fue lo que encontró.
12:01 de la madrugada. Desde este momento está autorizado el paso de los vehículos intermunicipales y los carros de carga aquí por la autopista sur. Hay un improvisado puesto de control hecho por el Ejército y la Policía Nacional y están a la espera de los vehículos. Como Pedro por su casa, llegaron los conductores y los pocos viajeros que no habían podido ingresar a Bogotá. Los buses intermunicipales entraron cargados pero de conductores que estaban a la espera de la apertura de los peajes a la capital del país. Por el tema, la mayoría de los conductores quedaron aislados de su casa, entonces todo el mundo está de regreso hacia Bogotá. Pero sin pasajeros. Sí, claro, sin pasajeros. Mientras tanto, los carros particulares que llegaron en la madrugada lo hicieron sin ningún control. Si no fuera por estos hombres del Ejército Nacional que están dando la información básica a los conductores, sencillamente todos entrarían fácil a la capital del país. De este registro de regreso a Bogotá que supuestamente tendría que ser diligenciado, nadie dice nada, nadie sabe nada. ¿Le hicieron llenar de pronto un formato o algo en el peaje? No, ya ellos en el conocen, ya muestro ahí el papel como le mostré aquí al soldado. Ya lo dejan seguir. Y me dejan seguir. Nadie sabía de estos formatos dispuestos por la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, donde supuestamente se llevaría el control de ingreso. ¿Todos llevan tapabocas? Sí, señor, guante, bueno, está muy bien. Al final fueron pocos los viajeros y trabajadores que regresaron, pero las dudas e incertidumbres sí fueron varias, como quién era el encargado de verificar y llenar cada encuesta. La alcaldía, la gobernación, los viajeros o la policía. Se espera que en el transcurso del día lleguen más vehículos a Bogotá. Mira, algunos ciudadanos se ponen de mal genio aquí porque pues obviamente se les está haciendo este control social y llamado respetuoso a las personas que vienen a Bogotá. Es que reciban el documento, como lo han hecho muchos, y quiero mostrarles ya para terminar, todas estas bolsitas que están aquí son las que se han recibido de los ciudadanos y los que se han llenado. Al final del día se va a hacer el conteo de cuántos formatos se llenaron y así tendremos una cifra consolidada de cuántos capitalinos llegaron aquí a Bogotá para cumplir también con la cuarentena todos estos días. Yo me despido, los dejo con estas imágenes aquí en la autopista sur, donde se hace el registro y control y se les entrega el formulario y se reciben a los capitalinos que llegan a Bogotá. Freddy Guerra, Noticias Caracol. Freddy, le recibimos nosotros. Según la Alcaldía de Bogotá, estamos viendo los datos, son 120.000 vehículos que salieron de la ciudad antes del puente festivo. Algunos también de paseo y de vacaciones. A eso se refería la alcaldesa Claudia López cuando, después de alguna negociación, y como nos cuenta usted, pues llegaron a la conclusión que hay que llenar ese formulario, ese papel. También en la entrada de la calle 80, donde viene la autopista de Medellín, lo que viene la gente del sur del país y de la sección de Cundinamarca, de La Mesa y de Anapoima, también tendrán que llenar ese papel. Nicolás, ¿cómo está el ingreso a esta hora en la calle 80, en el occidente de Bogotá? Jorge Alfredo, son 750 los vehículos que han ingresado en la altura del puente de Guaduas con la calle 80. Vemos en este momento cómo se está haciendo el procedimiento por parte de funcionarios de la Secretaría de Hábitat. Nos dan los siguientes datos: el 85% de los viajeros no traen impreso el documento que tienen que presentar. Por eso, una de las alternativas que han tenido que utilizar es llenar este requerimiento por una hoja de papel, una hoja de un blog cualquiera. Hasta el momento, todo avanza con normalidad. Algunos viajeros nos dicen que la razón principal por la que salieron pues, fue porque pensaron que este puente no se iba a extender, otros porque tenían que llevar medicamentos a sus familiares. Pero hablamos con unos de ellos quienes pidieron disculpas a los bogotanos. Disculparlos porque yo sé que tocaba estar en acuartelamiento. Teníamos que salir por cosas urgentes, pero sí, hemos debido hacer caso y estar en casa. Pues hay que decir el siguiente dato, y es que son 296 los vehículos que también han salido de Bogotá a otros municipios de la región de Cundinamarca y otros departamentos. Es la información que tenemos desde la calle 80. Nicolás Rojas, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El gobierno nacional declaró la emergencia carcelaria que busca atender la situación sanitaria de todos los reclusos del país a propósito de la emergencia del COVID-19. Y recordemos que muchos centros carcelarios protestaron por la falta de medidas de atención a la población carcelaria. Juan Andrés Beltrán, ¿qué contempla esta medida?
Bueno, esta medida principalmente lo que busca es proteger tanto a todo el personal que está en los diferentes centros penitenciarios, tanto en las cárceles, los bachilleres, los guardianes del IMPEC, para evitar una propagación precisamente del COVID-19. También hay que señalar que a esta hora se presentan disturbios en la cárcel de Puerto Triunfo, una de las cárceles de máxima seguridad del país, y los guardianes del IMPEC intentan contener estos desmanes. Los detalles del alcance de esta medida que ha tomado el gobierno nacional en el siguiente informe. Los últimos disturbios en las diferentes cárceles del país pusieron en evidencia una bomba de tiempo a punto de estallar, una crisis sanitaria en los centros penitenciarios por cuenta de la amenaza del coronavirus. Los internos se sublevaron y el gobierno decidió tomar cartas en el asunto. Decretó la emergencia carcelaria. Con esta medida busca proteger del coronavirus a toda la población interna, incluyendo funcionarios del IMPEC. Que existen situaciones graves y sobrevinientes de salud o sanitarias, de seguridad penitenciaria y carcelaria, hacinamiento y falla en la prestación de servicios esenciales que afectan los derechos fundamentales y constitucionales de la población privada de la libertad, así como de los funcionarios penitenciarios y auxiliares bachilleres, se hace necesario asumir medidas urgentes y expeditas. El decreto busca hacerle frente a la crisis que tienen las prisiones del país, donde hay un hacinamiento del 52%. Las cárceles ubicadas en Bogotá están pasando por una dramática situación. Se requiere que se tomen medidas urgentes y extraordinarias. Es necesario evaluar la situación de los privados de la libertad mayores de 70 años, de aquellos que padecen enfermedades crónicas. En el país, entre hombres y mujeres, hay cerca de 122.000 personas privadas de la libertad. Esta decisión busca, según el IMPEC, seguir trabajando por los internos, los funcionarios y sus familias. Pues esta declaratoria de emergencia no faculta al gobierno para hacer algún tipo de excarcelaciones, es lo que ha explicado el IMPEC en las últimas horas. Sin embargo, pues sí busca acabar o mitigar un poco este hacinamiento que es de cerca del 52% en el país. Sobre los hechos que se presentaron este sábado en la noche en diferentes centros penitenciarios en el país y que dejaron 23 muertos, particularmente en la cárcel Modelo en Bogotá, Noticias Caracol tuvo acceso a algunos audios, algunos detalles de la investigación que dan cuenta de cómo fue planeada este intento de fuga por los reclusos desde las diferentes cárceles del país. Este era el panorama en diferentes cárceles del país durante la noche del sábado. Un intento de fuga masivo coordinado, como lo evidencian estos audios. No, acá en una sola Modelo hay como 5.000 presos. Imagínense, más los del Alpicote, más los de todo Colombia. Eso es una revolución y la... Eso no hay quien nos frene, no hay quien nos detenga. En la cárcel Modelo en Bogotá, los reclusos se tomaron las garitas, se robaron 2 fusiles y un furgón que estrellaron contra una de las puertas y que generó el desespero de los guardianes. No, muchachos, toca que se vengan los disponibles. Pienso yo, muchachos, estos se salieron al pasillo central, se salieron a la blindada. La vaina está complicada por atrás y por todo lado. Armamento. Toca que se vengan corriendo rápido, muchachos. Estas fotos evidencian cómo quedó el centro penitenciario tras los desmanes. Fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios. Igualmente, 7 funcionarios del IMPEC, del Cuerpo de Custodia heridos, 2 de los cuales se encuentran hoy en estado crítico. Debo igualmente decirles, no hay fugas, no hubo fugas. Sin embargo, también queda en evidencia el acceso a telefonía celular que tienen los reclusos y que les permite coordinar estos motines. Martes en la mañana, 7:30 de la mañana, en la contada de la mañana. No se vayan a adelantar porque la cagan. Todos necesitamos estar unidos. Créanme que no les va a alcanzar la guardia. Listo, mis hermanitos, Alcatraz, Picaleña, Barney, Cómbita, Tramacúa, Modelo. Ahí estamos, mis hermanos. Y ante el intento fallido de fuga de este sábado, conocimos estos otros audios que darían cuenta de un nuevo plan de los reclusos para fugarse en la mañana de este martes. No tiremos a buscar la salida porque el paila nos dan plomo. No busquemos la salida. Créanme que nos desquitamos más chimba de la guardia, cogiéndolos, secuestrándolos, cerrándolos en la cárcel y matándolos y torturándolos acá adentro. Ser brutos
donde hagamos lo mismo de salirnos, ñero. ¿Por qué les pasó eso a los chinos en la modelo? Por adelantarse a los hechos. Créanlas que cuando hubieran hecho caso y hubieran esperado, todo hubiera salido una chimba, muchachos. Organismos de inteligencia adelantan la investigación y la fuerza pública ya estableció perímetros externos de seguridad en todas las cárceles del país. Pues los organismos de inteligencia trabajan a esta hora para determinar si toda esta información que se ha obtenido de los diferentes grupos de WhatsApp que tienen acceso a los internos corresponde a un próximo intento de fuga por parte de los reclusos. Y también queda el cuestionamiento, cómo se acceden desde estos centros penitenciarios a este tipo de tecnologías. Esta información por ahora desde el sur de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Gracias, Juan Andrés, por ese reporte. Vamos ahora a la URI de Kennedy, donde se registró en las últimas horas el amotinamiento de algunos detenidos que intentaron fugarse por los tejados, hecho que de inmediato activó un plan candado en esta zona. Luis Apolo, ¿qué es lo que está pasando y se sabe cuántas personas se fugaron? Así es, muy buenas tardes. En este momento, desde la localidad de Kennedy, tenemos al fondo la URI. Lo que dicen los vecinos es que se vio interrumpida su tranquilidad cuando escucharon pasos en sus techos, que pertenecían a estas personas que intentaron fugarse. En este momento no se sabe exactamente cuántos son los prófugos. Lo que está haciendo la autoridad es haciendo un plan candado, labores de vecindario por todos los techos, las casas cercanas, para recapturarlos y traerlos nuevamente a la URI de Kennedy. Los que ya han sido recapturados han sido traídos y están en este momento en la URI nuevamente y están confirmando y verificando que sí corresponden a estas personas. Estamos pendientes del dato y la cifra exacta de cuántos prófugos están en este momento. Las autoridades nos dicen que en unos momentos nos darán declaraciones y estarán atentos pues a todo lo que la comunidad les informe. Esta es toda la información. Luis Apolo, Noticias Caracol. 12:51. En Colombia ya son 3 las víctimas mortales que deja el COVID-19. El caso más reciente se presenta en Santa Marta. Se trata de un adulto mayor que al parecer se contagió en un hostal donde se alojan europeos. Winton de Farías, ¿qué más se sabe de este caso y de la hija, quien también hace parte de los 11 casos sospechosos en la ciudad? Hola, buenas tardes. La hija permanece hospitalizada en una clínica privada de la capital del Magdalena. Está siendo atendida y esperando los análisis del Instituto Nacional de Salud para confirmar o definitivamente derogar lo que tiene que ver a si está contagiada por coronavirus. Su padre, de 88 años de edad, falleció cerca de las 3:30 de la tarde de hoy en una clínica privada de Santa Marta. El paciente ingresó a la unidad de urgencias de esta clínica privada en el sur de Santa Marta el pasado 18 de marzo con problemas gastrointestinales. Su evolución no era la mejor y por eso las autoridades de salud le hicieron la prueba que resultó positiva. Esta madrugada, una fuerte infección aguda en los pulmones le produjo la muerte. Presentó un cuadro de deterioro muy rápido desde el punto de vista respiratorio, una insuficiencia respiratoria aguda grave, inusitada, que hizo pensar al personal de salud que podíamos estar frente a un COVID-19, fue llevado a la unidad de cuidado crítico, se tomaron las muestras y fueron confirmadas por el Instituto Nacional de Salud. Desde ese momento pues se prendieron todas las alarmas. Según sus familiares, la víctima frecuentaba la cafetería de un hostal en Santa Marta donde se hospedaban europeos. La hija del paciente es un caso sospechoso por coronavirus. Sin embargo, estamos haciendo las líneas del tiempo porque también hay una hija de este paciente que está hospitalizada en otra clínica de la ciudad y también le estamos investigando la posibilidad de contagio con COVID. En Santa Marta, una persona diagnosticada con COVID-19 permanece aislada y se estudian 11 casos sospechosos. El otro paciente que se diagnosticó con COVID, un joven de 20 años, se encuentra en confinamiento domiciliario obligatorio, está en buen estado de salud. Se espera que en las próximas horas el Instituto Nacional de Salud entregue los resultados de las pruebas realizadas a la hija de este paciente fallecido. Las autoridades, en este caso la Secretaría de Salud, la Policía Nacional e incluso el Ejército están realizando las labores pertinentes para que se pueda cumplir la cuarentena, el cual empezará a nivel nacional a partir de mañana, pero ya desde el pasado sábado se está cumpliendo en esta ciudad de Santa Marta. De igual manera, las autoridades de salud están investigando todo el cuadro clínico cercano a este paciente de 88 años para saber si hay más contagiados por coronavirus.
Información desde la capital del Magdalena, Winton de Farías, Noticias Caracol. Winton, gracias. En Santa Marta, pues cerradas además las playas, como nos dice Winton, y toda la parte del Parque Tayrona afectada también por el coronavirus. De Santa Marta vamos a Medellín, porque se ha destinado a Plaza Mayor, el centro más grande que tiene de concentración Antioquia, para también desarrollar un hospital y hacerle frente a la emergencia del coronavirus. Catalina Botero, en Medellín, ¿para cuándo puede estar listo este hospital allá en Medellín? Jorge Alfredo, el gerente de Plaza Mayor y empresarios que lideran esta iniciativa aseguran que durante una semana estaría lista toda la fase de planeación y que solo necesitarían 10 días para la instalación de todos los equipos. Toda la red hospitalaria en Medellín está habilitada para atender el COVID-19, sin embargo solo contamos con 300 camas de unidad de cuidados intensivos y en este momento un 90% de ellas están ocupadas por otros pacientes que tienen algunas enfermedades. Esto significa que en pocas semanas el sistema de salud colapsaría. De ahí nace entonces esta iniciativa que pretende también ampliar esta red hospitalaria para la ciudad de Medellín. Plaza Mayor dejará de ser por un tiempo el punto de encuentro de eventos internacionales como Colombia Moda. El sitio, que tiene una extensión de 13.000 metros cuadrados, se convertirá en un centro asistencial para pacientes diagnosticados con COVID-19. Esto con el fin de evitar un posible colapso del sistema de salud en Medellín. Convirtamos a Plaza Mayor en una zona para la adecuación de unidades de cuidados intensivos para el momento en que se requieran, ya que la ciudad no tiene la suficiente capacidad para atender una coyuntura de este tipo. Se estima que se podrán ubicar 400 camas en los diferentes pabellones de Plaza Mayor. Además, podría tener un helipuerto. Vamos a tener un módulo para que sea pediatría, un módulo adultos mayores, otros módulos edades medias y ya los otros módulos para que tengan ya la zona de donde van a vivir los médicos, donde va a estar el personal de apoyo. Directivos de Plaza Mayor, la alcaldía de Medellín y empresarios son la cabeza de este proyecto y piden que más empresarios se sumen. De nada se gana no ser rico con los familiares del cementerio. Se llegó el momento de que nos apoyen, se lo agradecemos. Necesidades urgentes, camas, colchones y todo el equipo médico clínico que estamos necesitando. El Ejército Nacional también puso a disposición todos sus hombres para que sean capacitados y custodien este hospital de emergencia. La solución que regala esperanza para hacerle frente a la pandemia. El gobernador de Antioquia hace pocos minutos anunció que a partir de este momento, hasta el martes en medianoche, todas las personas que salieron del Valle de Aburrá podrán regresar a Medellín. También recordarles que según algunos pronósticos, si todos cumplimos la medida hasta el 13 de abril y solo un integrante de la familia sale a abastecerse, se podrá controlar esta pandemia. Recuerden, está en tus manos. Esta es la información desde Medellín. Catalina Botero, Noticias Caracol. Gracias, Catalina. Y varias entidades del país están alistando sus instalaciones para apoyar esta emergencia en caso de que sea necesaria la atención adicional de pacientes con COVID-19, por ejemplo en Bogotá. David Torres se encuentra en el Hospital Militar, donde se instaló un hospital de campaña. Cuéntenos cuántos pacientes se podrían atender allí, David. Juanita, así es. Es un total de 88 pacientes los que podrían ser atendidos en este lugar. Estamos en el parqueadero del Hospital Militar, donde se dispusieron 8 tiendas de campaña. En estas 8 tiendas se encuentran aproximadamente entre 10, 11 o 12 camas que posteriormente estarían implementadas con los diferentes materiales que se necesitan para que se conviertan en unidades de cuidados intensivos. Esto quiere decir monitores, respiradores, todo el material necesario. Incluso aquí ya contamos con la iluminación y la ventilación para poder prestar el servicio. Asimismo, estaría equipada con todo el personal especializado como doctores, enfermeras y terapeutas para que los pacientes que no alcancen a asistir a un hospital de la ciudad puedan venir a este lugar y ser atendidos de la mejor manera. Asimismo, otras entidades de la ciudad se unieron y implementaron esta iniciativa para adoptar lugares donde puedan atender a los pacientes. Aquí en la próxima nota les contamos toda la información. Ampliar la capacidad hospitalaria. Ese es el reto para las entidades, instituciones y organizaciones que preparan planes de contingencia para atender a pacientes del COVID-19. Corferias, en convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá, habilitará sus instalaciones con el fin de permitir la atención a aquellas personas que no puedan ser atendidas en hospitales. Por su parte, el Hospital Militar Central instaló en sus parqueaderos un hospital de campaña que cuenta con 8 tiendas, con 10 camas cada una.
en donde se podrán atender a un total de 88 pacientes. Ese hospital de campaña son en este momento 8 carpas dotadas con personal, con elementos, para tener ese personal en una transición que no va a ser más de 24 horas. Pues obviamente les brindamos toda la atención en relación a atención médica, alimentación, su dormida, su descanso mientras estén en esa área y obviamente la batería de baños. Todas las camas de este hospital de campaña contarán con unidades de cuidados intensivos. Estamos ahorita adecuando unas áreas para cuidado intensivo. En la capacitación vamos en el día a día. Esto es dinámico, cada día y volvemos y repetitivo para que la gente lo tenga en cuenta. Entonces yo creo que ya esta semana estamos con la capacidad para entrar a una primera fase de atención. La Secretaría de Salud y el IDIGER también contarán con hospitales de campaña en sus instalaciones. La Cámara de Comercio y Corferia se reunirá esta tarde con entidades gubernamentales para poder definir cuáles serán los pabellones y los lugares donde se implementarán estas iniciativas. Es la información desde el oriente de Bogotá. David Torres Berbeo en Noticias Caracol. David, gracias por la información. Mire, no solamente es en Medellín, no solamente es en Bogotá, en diferentes ciudades. Una zona de mucha atención es la zona fronteriza con Venezuela, Cúcuta. Y Cúcuta se está preparando, ampliando las instalaciones hospitalarias. Por ejemplo, el Hospital Universitario el Erasmo Meós, ya se están instalando las principales carpas de aislamiento, tanto para el personal médico, para los pacientes que puedan llegar infectados con el coronavirus. Paola Tarazona desde Cúcuta nos informa. Paola, la escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Norte de Santander no solo contará con un laboratorio de salud pública para hacer los diferentes exámenes para el COVID-19, sino también el Hospital Erasmo Meós se prepara con 3 carpas de aislamiento, una para triaje y otra donde se espera albergar a cerca de 20 personas en su fase inicial. Con la instalación de 3 carpas, el Hospital Erasmo Meós de Cúcuta amplió su capacidad para atender a pacientes con síntomas asociados al COVID-19. Una carpa funcionará como sala de espera, la otra para triaje y la tercera para los pacientes en estado crítico. Esta última estará acondicionada con camas, bombas de aire, monitores, ventiladores, equipos de respiración mecánica y camas especiales que garantizarán la atención a los pacientes. Gracias a Dios, USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, nos donó una carpa con 120 metros, una carpa donde tenemos 20 camillas en este momento. Ya estamos readecuándola para una UCI de contingencia. Médicos, especialistas, médicos generales, profesionales de enfermería, auxiliares, fisioterapeutas y el personal de oficios generales trabajarán únicamente en esta labor. USAID nos acaba de regalar 10 respiradores o donar 10 respiradores. Estamos en la consecución de 10 más a través de un arriendo con una empresa que arrienda estos elementos. El ejército también ha cooperado con el personal en la adecuación de lo que serán los lugares para los pacientes con COVID-19 en el hospital. Así también las autoridades de Norte de Santander han dicho, entre otras medidas, que se mantendrá el aislamiento total hasta mañana a las 9:54 de la noche mientras se decide qué pasará por parte del Gobierno Nacional. Informó desde Cúcuta, Paola Tarazona, Noticias Caracol. Gracias, Paola. En Cartagena ya comenzó la instalación de un hospital de campaña para atender pacientes con síntomas asociados al COVID-19. Yesenia Carrillo, ¿en dónde quedará ubicado y cuánta capacidad tendrán estas instalaciones? Buenas tardes. Desde ayer se empezó a instalar este hospital de campaña aquí en el Hospital Naval de Cartagena, en la zona norte de la ciudad. En total son 4 carpas que tendrán 12 camillas totalmente dotadas para la atención de pacientes con COVID-19. Hay que señalar que lo que dicen las autoridades es que solamente se utilizará este hospital de campaña en caso de que colapse la red hospitalaria de la ciudad, que según información son más de 1.625 camas en toda la red pública para la atención tanto de adultos como de niños. Son 44 sedes de la S Hospital Cartagena de Indias y 2 hospitales, esto de la red pública. Además, lo que ha dicho la Alcaldía de Cartagena es que tienen el ofrecimiento del gremio hotelero para poder utilizar las camas de los hoteles en caso de que se necesite. Es la información desde Cartagena. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.
Gracias, Yesenia. Nos vamos para Santander porque en varios centros médicos de este departamento ya comenzaron a instalar carpas de aislamiento con las que se buscan ampliar la capacidad para así atender posibles casos de COVID-19. Sergio Díaz, ¿en dónde quedaron instaladas? Estamos en la unidad intermedia materno-infantil Santa Teresa. Este es uno de los 3 centros médicos donde se han instalado carpas de aislamiento a donde van a llegar posibles casos de pacientes con síntomas de sospecha de COVID-19. ¿En qué consiste esto? Consiste en carpas que se han instalado en el área de parqueadero de los centros médicos que están justamente aislados de las otras áreas de atención de pacientes. A este punto es donde llegarán los usuarios y aquí los médicos especialistas solo para estas carpas definirán si el paciente no tiene síntomas que representan algún tipo de riesgo o si por el contrario deben cumplir con un protocolo de aislamiento. En total son 6 carpas que se han instalado aquí en 3 centros médicos de Bucaramanga. En el Hospital Local del Norte y la Unidad Intermedia Materno-Infantil Santa Teresita fueron instaladas 2 carpas de aislamiento. Ahí es donde van a llegar los pacientes con posible COVID-19. La idea de ella es aislar al personal asistencial y a la zona de urgencias del Hospital Local del Norte. Entonces, para eso se instaló esa carpa, con el fin de poder segregar un poco la población que cuenta con aire acondicionado, cuenta con kit de primeros auxilios completos, para de oxígeno, cuenta con 3 camillas. 22 centros de salud de la ciudad fueron cerrados al público. Estos lugares serán destinados para los pacientes que requieran traslado y atención hospitalaria. También la recién construida Clínica Materno-Infantil de Florida Blanca está habilitada como punto de aislamiento. Estas nuevas unidades de atención primaria se suman a las 4 carpas instaladas en el Hospital Universitario de Santander. Hay que recordar que en Santander ya hay 3 casos confirmados de COVID-19, 2 en Bucaramanga y 1 de Florida Blanca. Por eso las autoridades insisten en acatar todas las medidas que han implementado las autoridades con el fin de evitar la propagación de este virus. Desde el norte de Bucaramanga, Sergio Díaz, Noticias Caracol. Sergio, gracias. Su información desde Bucaramanga. Y de Santander nos vamos ahora al occidente del país porque en Cali y en el Valle del Cauca también se están preparando en materia hospitalaria para recibir los posibles pacientes de COVID-19. Desde aquí, desde el teletrabajo en el que estamos realizando en Noticias Caracol, también un reconocimiento a los médicos, a las enfermeras, a todo el equipo médico que se está organizando en todo el país para esta emergencia que se vive a nivel mundial. Jefferson, ¿cuáles son las clínicas que se están preparando para ampliar, para recibir este tema de COVID-19? Jorge Alfredo, pues serán 2 clínicas, la clínica Cali Norte, que será operada por la Gobernación del Valle del Cauca, y la clínica Cali Sur, que será operada por la Alcaldía de Cali, ubicada en el barrio Champañat. Estas 2 clínicas pertenecían a la antigua EPS Salud Cop y el objetivo es atender la alta demanda en la alta complejidad en pacientes positivos por COVID-19 en Cali y la región del Pacífico. 2 nuevos hospitales se van a habilitar en Cali para atender pacientes con COVID-19. Además, las autoridades de salud señalaron que van a reforzar la atención domiciliaria. La capacidad instalada en Cali hoy son de 2.800 camas de hospitalización, más 570 camas de unidad de cuidados intensivos, 55 de ellas del sector público. Los nuevos centros asistenciales que se habilitaron para estas emergencias pertenecían a Saludcop y ahora van a servir para atender casos donde el nivel de atención sea de alta complejidad. Estuvimos este fin de semana haciendo un inventario, estamos haciendo la limpieza y estamos haciendo el inventario final para saber qué equipos biomédicos necesitamos y qué recurso humano. En total, en todo el departamento, serán 4.768 camas. La clínica Cali Norte será habilitada por la Gobernación del Valle para la atención de usuarios de la región contagiados con coronavirus. Mire, adicional a este plan de contingencia que ya está preparado, las EPS ya tienen habilitadas las líneas para que los usuarios de estas entidades prestadoras de servicio de salud puedan llamar desde sus casas, les puedan dar una atención oportuna y, por supuesto, logren tener la atención integral que necesita. Información desde el norte de Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol. Gracias, Jefferson. Entre tanto, en Barranquilla, las autoridades sanitarias afirman que la oferta de centros asistenciales está capacitada para atender los casos de coronavirus que se registren en la ciudad. Grace Rodríguez, ¿cómo se ha preparado la red hospitalaria para atender esta emergencia?
Así es, pues las autoridades de salud lo que afirman es que se han abastecido de tapabocas y además que se ha gestionado una vestimenta especial para aquellos especialistas que atienden los casos sospechosos de coronavirus. Hasta la fecha o hasta el momento hay que decir que se ha registrado el seguimiento a 1.100 casos, pero de ellos solamente ha sido necesario tomar 254 muestras. Resaltar además que hasta el momento se mantiene una atención oportuna y no se registra colapso en la atención de la red hospitalaria. Son 7 casos los que hasta la fecha se registran en Barranquilla y frente a este panorama, las autoridades de salud adelantan protocolos de atención y aislamiento. Han limitado la atención a los servicios que se requieren prestar a la población, hospitalario, quirúrgico, críticos que sean necesarios y por supuesto se han disminuido aquellos servicios que no son necesarios en esta contingencia. Señalan que los centros asistenciales de la red pública y privada en la ciudad cumplen con los debidos requisitos y cuentan con los insumos necesarios para atender los casos sospechosos. La capacidad instalada de la oferta hospitalaria en Colombia en Barranquilla es suficiente para Barranquilla y es centro de referencia regional. Las medidas de aislamiento esperamos que nos garanticen que el número de casos no sea superior a la oferta regional y que sumado a la capacidad expansiva demos soporte a la ciudad y soporte a la región. Entre tanto, en el Hospital Cari de alta complejidad se adelanta la adecuación de más de 200 camas. 180 hospitalarios y 60 de cuidados intensivos. En una labor maratónica, trabajando día y noche, se hacen todos los esfuerzos para reabrir el Hospital de alta complejidad departamental. Para este centro asistencial adelantan trámites de dotación de colchones antifluidos, respiradores y adecuaciones de los 7 pisos del hospital. En aproximadamente 15 días se espera entonces que entre en funcionamiento este centro asistencial que será única y exclusivamente para pacientes con coronavirus aquí en la ciudad de Barranquilla. Es la información por el momento desde Barranquilla. Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol. Grace, gracias. Información en vivo desde Barranquilla. Grace, y vamos ahora a San Andrés, donde la situación también es de alerta. Ya se presenta el primer caso de COVID-19 en nuestro territorio insular. En San Andrés, las autoridades están poniendo en alerta al gobierno central porque hay más de 100.000 habitantes y solo hay un hospital y una clínica. Están pidiéndole al gobierno que mire la atención a nuestro territorio insular. Vilma, ¿cuál es la situación que piden las autoridades al gobierno central? Ante la confirmación del primer caso de contagio de COVID-19 en la isla, el gobernador del departamento extendió por un día más el toque de queda que irá hasta el martes, hasta las 12 de la noche. Todo con el fin de evitar las aglomeraciones en los supermercados. En el siguiente informe les contamos detalles de este primer caso y qué están haciendo las autoridades para evitar la propagación. Tener el primer caso de contagio de coronavirus en la isla, donde solo está disponible una unidad de cuidados intensivos con 9 camas, aumenta el riesgo de colapso de la red hospitalaria para los más de 100.000 habitantes del archipiélago. Nosotros en San Andrés tenemos 9 camas de UCI, de las cuales hay 5 disponibles. Existimos solo 2 instituciones, como la del Hospital Departamental y nuestra clínica, donde ya el recurso es limitado y lo que menos queremos es colapsarlo. Ante la amenaza de saturación de pacientes contagiados en el único hospital con el que cuentan los sanandresanos, el gobierno local anunció que en los próximos días llegarían más insumos médicos. En este momento en la ciudad de Barranquilla tenemos 10 respiradores, 25 camas, de los cuales aprovecho este medio para pedirle a la Fuerza Aérea que nos apoye con el traslado. Tenemos más de 5.000 kits, digamos, preventivos, con gel, tapabocas, que también necesitamos traer. Eso está en Bogotá. La principal recomendación es permanecer en casa y si llega a presentar síntomas asociados al COVID-19, llamar a las líneas habilitadas para activar el protocolo de atención en el hospital o la clínica. Vemos que San Andrés no tiene las suficientes camas de cuidados intensivos. Entre menos contactos tengamos, pues menos se va a elevar la curva de contagio.
Al limitado acceso a servicios de salud se suma el desabastecimiento de agua potable, situación que se empezó a controlar con el envío de carrotanques a los hogares de los sectores más vulnerables. La gobernación del departamento le hace un llamado a la calma a los isleños y también a que se mantengan informados a través de los comunicados oficiales. Si alguna persona presenta un síntoma asociado al COVID-19, puede comunicarse a la línea de atención 310-651-1341. En la isla de San Andrés, Vilma J., Noticias Caracol. A esta hora hacemos contacto con la secretaria de Salud de Yopal, la señora Ingrid Criollo, que en las últimas horas confirmó que dio positivo para COVID-19 después de asistir a la cumbre de alcaldes y gobernadores de la Casa de Nariño el pasado 14 de marzo. Secretaria, bienvenida a Noticias Caracol. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está su salud? Muy buena tarde, la verdad muy bien, sin ningún tipo de sintomatología, estoy muy bien, gracias. Bueno, eso nos alegra. El jueves por la noche, el alcalde de Popayán reveló que estaba contagiado con COVID-19. Usted se sentó justo al lado de él en esa reunión. ¿Usted se entera de esta noticia y empieza su aislamiento o qué fue lo que hizo? El día viernes yo vi una noticia en Twitter, me la enviaron y efectivamente yo estuve en esa reunión y revisando me senté al lado de él, de acuerdo a la ubicación que nos daban directamente en la Casa de Nariño. ¿Y qué hace usted cuando se entera de esa noticia? Ya estaba en mi casa, no había salido de la residencia, había dado solamente 2 ruedas de prensa a través de vía telefónica. Inmediatamente avisé a Vigilancia de Salud Pública Departamental y ellos a la media hora estuvieron aquí para tomar la muestra de hisopado nasofaríngeo. Que en las últimas horas le dio como positivo. Sí, el día de ayer me llamaron para informarme que mi resultado había sido positivo. Secretaria, y pasaron unos días y por su trabajo usted se reunió también, por supuesto, con muchas personas, incluso su familia. ¿Qué medidas han tomado con ellos? Empecemos contando qué ha pasado con sus familiares. Mis familiares, ellos están totalmente aislados también. En mi casa yo vivo con mi mamá y con mi hijo, los cuales no tenemos ningún tipo de contacto, solamente la comida pues, la hacen llegar a mi cuarto. Y el resto de equipo de trabajo y personas que han sido contactos estrechos míos, inmediatamente pues yo hice la medida de aislamiento el viernes, les informé y de igual forma ayer a tener el resultado positivo, todos están cumpliendo la medida de aislamiento. ¿Y qué ha pasado en la oficina con los funcionarios que usted trabaja? Si todo el gabinete está aislado o qué está pasando con ellos. La administración municipal sigue su curso, nosotros generamos la estrategia, usamos la plataforma Zoom, la cual nos dejaron un canal exclusivo para la alcaldía, hacemos nuestras juntas de gobierno, nuestras reuniones, acabamos de terminar una con los funcionarios de salud, el ritmo de la administración sigue normal. Muy bien, es Ingrid Criollo, secretaria de Salud de Yopal en Casanare. Recupérese pronto, secretaria, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta en esta entrevista. Feliz día para todos. 1:17, ahora veamos qué ocurre en el resto del mundo. España superó este lunes las 2.000 muertes por la epidemia del coronavirus. En las últimas 24 horas murieron 462 personas. Desde Madrid, Maya Restrepo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplía. Un saludo desde Madrid, donde España el día de hoy ya roza los 34.000 contagios y también el número de muertos asciende a 2.190. Las personas que han sido recuperadas dadas de alta en las UCIs del país están en 3.400. Por lo pronto, la vicepresidenta primera del gobierno, la señora Carmen Calvo, se encuentra hospitalizada en la clínica Ruber de Madrid por una infección respiratoria y está a la espera del resultado del test del COVID-19. El ejército también ha salido en el norte de España para patrullar las estaciones de trenes y autobuses en Vitoria, San Sebastián y también Bilbao. Y por último, el Consulado General de Colombia en Madrid ha habilitado un teléfono de ayuda y asistencia e información para los colombianos residentes en España. Esta y más noticias desde Madrid, Maya Restrepo para la Alianza Informativa. El COVID-19 sigue causando estragos en la economía mundial. Recordemos que, pese a que en Colombia es festivo, en otras partes del mundo están trabajando con actividad normal en la economía. Entonces las bolsas del mundo, los mercados, comenzaron la labor hoy a la baja. Empieza a la baja, pese a todos los mecanismos que ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno para inyectarle más plata a la economía desde el Tesoro Nacional.
Anticipándose a la tendencia a la baja que hoy lunes se preveía en Wall Street, las principales bolsas europeas registraron una jornada de fuertes bajas. Inicia la semana con caídas en las bolsas de Europa en torno a un 3%, el mercado americano abre con pérdidas superiores al 2%, el precio del petróleo, la referencia Brent, está perdiendo cerca de 3,67% y básicamente el pesimismo aún se mantiene. El nerviosismo refleja el hecho de que alrededor de 1.000 millones de personas se encuentran confinadas en decenas de países y que las empresas en el mundo siguen luchando por mantenerse a flote. La economía más fuerte de Europa anuncia sus pronósticos. Esperamos una disminución en la producción económica y será al menos tan alta como la crisis bancaria y bursátil de 2008 y 2009. Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos frenó en algo la caída que sufrían las bolsas europeas luego de que pusiera a disposición $300.000 millones para apoyar el flujo de crédito a empleadores, consumidores y empresas. Sin embargo, esto no fue suficiente para tranquilizar los mercados. Quizá llama la atención un poco que aunque hay caídas ya no son tan fuertes y esto a pesar que se conocen datos y expectativas muy desfavorables, como que probablemente en Estados Unidos los estímulos, los esfuerzos económicos que está haciendo el gobierno Trump para intentar solventar todo lo del COVID-19 le va a costar a la economía americana un porcentaje muy importante del PIB, se habla entre un 5 y un 10%, se dice también que la tasa de desempleo podría caerse hasta un 30%, desplomarse. Los expertos creen que los mercados todavía no han llegado a su punto más bajo, pero aseguran que son incapaces de determinar si la caída seguirá o si los mercados lograrán estabilizarse temporalmente. Lo último en Noticias Caracol. Atención, el gobierno emitió un decreto en el que establece que podrá disponer recursos de los fondos de pensiones de las entidades territoriales para atender la emergencia por el COVID-19 en Colombia. Este fondo es utilizado por los mandatarios locales. El abogado Carlos Rodríguez nos explicó esta medida. Obtener recursos de deuda, hacer operaciones de deuda con cargo a los recursos o garantizados con los recursos del FOMPET de las vigencias 2020, 2021 y 2022. El FOMPET es el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Estos créditos se irán a pagar con esos recursos del FOMPET, pero se le obliga al gobierno nacional que dentro de los 10 años siguientes se reintegren esos recursos para que las entidades territoriales o para que el fondo pueda cumplir con sus obligaciones pensionales. La noticia del momento, y este decreto ya genera reacciones y de molestia, como la del gobernador de Tolima, Ricardo Orozco. Están quitando dinero del departamento del Tolima. El viceministro dice que nos están solicitando prestados. No, ya tomaron la decisión. Y fuera de eso, lo que nos dice el viceministro es para fortalecer la red de salud privada, no la red de salud pública. Yo hago un llamado respetuoso al gobierno de Iván Duque para que estas medidas sean analizadas, concertadas y socializadas con los gobernadores y alcaldes. Momento de una pausa, y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias. Esperen. Les vamos a contar, más de 1.700 millones de personas en el mundo están confinadas debido a la propagación del COVID-19. Italia ya cuenta con más de 5.400 muertos. En Estados Unidos las cifras siguen en aumento, ya son más de 38.000 contagiados. ¿Qué es lo que piden los ciudadanos para contener la pandemia? En minutos les contamos. Los tapabocas que con material reciclable están fabricando los monjes tailandeses en un país con uno de los números más altos de casos confirmados en el mundo. Recuerde que usted también puede seguir nuestras ediciones de fin de semana por Blue Radio. Quédese en casa. Noticias Caracol trabaja desde cualquier lugar para mantenerlo informado. El panorama casi desolador de algunas de las principales calles de Medellín. La terminal de transportes de Ibagué desolada. Más de 2 millones de santanderianos estarán en casa. El comportamiento de los metenses ha sido ejemplarizante. Es compromiso de todos contener la propagación del COVID-19. Mientras esté en casa, cuide y disfrute a su familia. Nosotros le contamos lo que necesita saber. Así está operando a esta hora de la mañana Transmilenio. Creo que veo 2 o 3 personas nada más. Busqué la forma para no quedarme quieta, para seguir haciendo ejercicio. El distanciamiento social es la clave y la bandera, el mensaje bandera en muchos países del mundo. Menos del 1% de los bogotanos han sido vistos en las calles. Estamos del lado de la gente. Entre todos nos podemos proteger. Está en tus manos. Noticias Caracol, primero en noticias. Este apartamento, ¿quién le dijo que yo me iba a ir? Cristian me arrendó el cuarto. ¿Cómo así que Cristian le arrendó el cuarto?